¿Qué tal estuvo el almuerzo? Ah, estuvo bueno. Muy bien, muy bien. He dicho almuerzo, no desayuno. ¿Qué tal, Marisabel? Buenas tardes. Va, muchachos, si le falta algo, terminen. Ya para arrancar con fuerza. Arroz no me vaya a ir, ya ni modo, pues. Ni modo. Lo que haya lo tiene que aprovechar. ¿Qué tal, cielo? Buenas tardes. Estoy para que aguantes la clase, pues. Si no almuerzas, vas a volar. Bueno, aunque igual vas a volar, ¿no? Pero al menos no tan fácil, no tan rápido. Ok, muchachos. Entonces, me estaban comentando un problema de la práctica del viernes, me dicen. Esa te la comento al final de la clase, ¿de acuerdo? Voy a avanzar la parte teórica y luego continuamos con eso, ¿sí? Muy bien. Habíamos hecho entonces dos operaciones con vectores. Uno, multiplicación de un vector por un escalar. Y dos, adición de vectores. Y para la adición de vectores habíamos comentado dos cosas. El método gráfico y el método analítico, ¿verdad? Eso fue lo que comentamos, ¿sí?, al inicio. Muy bien. Ok, chicos. Resulta que con la adición podemos definir una nueva operación. Pero acá viene un hecho bastante curioso. Mientras que en el caso de los números, la sustracción es la operación inversa a la adición, en el caso de los vectores esa no es la situación. La sustracción es una consecuencia, un caso particular de la adición. ¿Cómo es eso? Te lo coloco aquí como una observación. Ponemos entonces observación. Observación. Y esta observación se llama sustracción de vectores. ¿Sí? Sustracción de vectores. Sustracción vectorial vamos a ponerle. Ya vimos la adición, ahora vamos a ver la sustracción vectorial. ¿Ya? Muy bien. Te decía, en números, la sustracción es la operación inversa a la adición. En vectores no es así. Vamos a definir la sustracción de dos vectores utilizando la adición y utilizando la multiplicación de un vector por un escalar. De la siguiente forma. Definición. Definición. A menos B se define, y nota que para indicar que es una definición, estoy colocando 3 líneas, no solamente 2, 3 líneas. Esto se define así, como el primer vector más el opuesto del segundo vector. Esa es la definición de una sustracción, o en forma más sencilla, resta de vectores. ¿De acuerdo? Una resta de vectores. Tú dirás, profe, pero no es obvio que más por menos es menos y me da lo que está ahí. No. Porque recuerda que el menos b es al final de cuentas el vector b multiplicado por el escalar menos 1. Así que esa igualdad no es evidente. La planteamos como definición. ¿Y cómo funciona esto? ¿Para qué sirve?
Veamos. Nuevamente voy a colocar los vectores que he estado utilizando, ¿sí?, en la mañana. ¿Cómo es eso, profe? Mira, lo que estoy diciendo es esto. Arrancamos con el vector A. Él es el vector A. Y yo le quiero restar menos el vector B. Eso fue lo que puse en la mañana, ¿recuerdas? Solamente que lo puse con suma. Ahora vamos a ver cómo se resta. Fácil. La definición es bien clara. Dice, ¿tú quieres restar dos vectores? Primero aprende a sumar. ¿A sumar quién? El primer vector con el opuesto del segundo. El primer vector, que es A, ¿ya? El primer vector, que es A, con el opuesto del segundo. O sea, menos B. Profe, ¿qué he hecho? El menos B es un vector de igual magnitud y orientación contraria. Pero ya sabemos sumar. Lo podemos hacer así. Palabra clave, consecutivos. Consecutivos. Para sumar dos vectores, coloco el vector A y le sumo el opuesto de B él es menos B. Como son consecutivos, puedo trazar la suma. ¿La suma de quién? Del vector A con el opuesto de B, o sea, A más menos B. Pero esto, por definición, ¿a qué es igual? A menos B. Chicos, ¿se entendió lo que acabo de hacer? ¿Cómo grafico el vector diferencia, el vector A menos B? Definición, graficando el vector suma de A con el opuesto del vector B. Y ya sé cómo sumarlo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió esa parte, chicos? Vamos, los leo. ¿Están ahí, muchachos? Fíjense, terminamos la clase 47 personas y solamente veo 40 ahorita. ¿Qué habrá pasado con los otros 7? Bueno, son cosas que cada uno de ustedes tiene que tomar en consideración, ¿de acuerdo? Aprovecha la ventaja de estar en tu casa. Almuerzas, descansas aunque sea 15 minutos y luego nuevamente retomas eso, ¿sí? Aprovechemos al máximo, chicos. Ok. Esto vendría a ser la versión del método gráfico de la adición. Obviamente uno dirá, profe, ¿y habrá un método analítico para la sustracción? Así como hubo un método analítico para la adición, ¿habrá una raíz cuadrada espantosa? Y la respuesta es sí. Y es lo que voy a hacer a continuación. Vamos a ver cómo calcular la magnitud, el módulo de la diferencia de dos vectores. Decimos entonces lo siguiente. La magnitud del vector diferencia es así, mira. La misma jugada. Tienes este par de vectores, lo vas a poner cola con cola.
Pongamos ello. Observa por aquí, por favor. Grafico el vector A. Y cola con cola, grafico el vector B. Cuando tú pongas a los vectores cola con cola, observará que esos vectores determinan dos ángulos. Elige el menor. Será el famoso ángulo entre vectores. Pero a diferencia de la adición, donde yo trazaba paralelas a los vectores, acá no. Este vector que está aquí lo voy a poner exactamente acá. Él lo pongo aquí y este vector será A menos B. Te voy a llamarle vector diferencia. Vamos, chicos. Convénzanse de que este vector es este de aquí, porque este vector es este y porque este vector es este, pues. El mismo vector diferencia. Ahora unes cabeza con cabeza. Si es A menos B, unes la cabeza de B con la cabeza de A. Ahí está. ¿Y cómo se calcula la magnitud? ¡Qué suerte! ¿Sabes por qué? Suerte porque la ecuación para calcular la magnitud de la diferencia, ya, es exactamente la misma que la ecuación para calcular la magnitud de la suma. Igualita, salvo un pequeño detalle. Vas a cambiarle el signo en el doble producto. Menos el producto de magnitudes por el coseno del ángulo teta. Igualito que el módulo de la suma. Observa cuál es el único cambio que he introducido. Ya está. Ahí, chicos, tienen la formulita. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, con ese poquito que ha avanzado, ¿qué te parece si desarrollamos el ejercicio número 9? ¿Está bien? Ejemplifiquemos esto que he hecho hasta el momento. 9. Problema de examen de admisión de UNI del año 2009-1. Me dicen por interno, profe, sale la B, sale raíz de 13. Ok. Vamos a ver si es cierto. ¿Ya? Vamos a ver si es cierto. Sean los vectores A y B con módulos 3 y raíz de 10 respectivamente. Si el módulo de la suma es igual a 5, ¿cuánto vale el módulo de la diferencia? A ver. Hay algo que me llama la atención. Me piden el módulo de la suma. O sea, como esto, solamente que acá hay más en el doble producto, ¿sí o no? Y me piden el módulo de la diferencia. O sea, esto de aquí. Vamos a ver qué se puede hacer. Primero, veamos el dato. A ver, el módulo de la suma
es igual a 5. El módulo de A más B, esto vale 5. Pero esto a qué es igual? Ah, ya, es igual al la raíz cuadrada del módulo del primero elevado al cuadrado. 3 al cuadrado. Más el módulo del segundo, raíz de 10 al cuadrado. Como dice, módulo de la suma, en el doble producto va más. 2 veces el módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo formado por dichos vectores. Y todo eso, no te olvides, raíz cuadrada. Pongamos eso por acá. Muy bien. De aquí voy a despejar 2 por 3 por raíz de 10 coseno. A ver, 25, 19, 6. Noten un detalle. Ustedes dirán, profe, pero de ahí puede calcular coseno de teta. Coseno de teta al ojo vale 1 entre la raíz de 10. Y es cierto, podría calcularlo, pero no voy a calcular el coseno de teta. ¿Sabes por qué? Porque aquí, en la formulita de el módulo de la diferencia de dos vectores, aparece el doble producto, pues. Entonces voy a aprovecharme de eso. Nos piden el módulo de la diferencia. O sea, me piden el módulo de A menos B, de frente. El módulo de A menos B. ¿Y eso a qué es igual? Raíz cuadrada del módulo del primero al cuadrado más el módulo del segundo al cuadrado menos el doble del módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno de teta. Pero ya te dije, este doble producto por el coseno, esto vale 6. 9 más 10, 19, menos 6, 13. Por lo tanto, el módulo de la diferencia vale raíz de 13. Y esa es la solución al ejercicio. Ya está. Chicos, ¿se entendió la solución del problema? Leo sus comentarios. ¿Se entiende hasta allí? Muy bien, Luis. Ok, Wilfredo. Muy bien, Rodrigo, muy bien. Entonces, otra vez, la sustracción de vectores no es la operación inversa a la adición de vectores. Por lo tanto, hay una pregunta que se cae de madura. Si la sustracción de vectores no es la operación inversa a la adición, ¿existe dicha operación inversa? Y la respuesta es sí. Y la operación inversa a la adición se llama descomposición, que es la que te voy a comentar a continuación. Muy bien, justo también me pusieron la respuesta por el chat. Muy bien, muy bien. Descomposición se llama esa operación inversa a la adición. Entonces, A, B, esto sería C. La siguiente operación es la descomposición vectorial.
Descomposición. A ver, ¿cómo es esto? En la adición, yo agarraba 2, 3 o más vectores y los reemplazaba por un solo vector, el llamado vector suma o resultante. Si la descomposición es la operación inversa, significa que lo que yo voy a hacer es agarrar un vector y partirlo como un conjunto de vectores. Y eso es lo que voy a hacer. Por ejemplo, supongamos que tienes aquí este vector, M, y lo queremos descomponer. Escuchen, la pregunta es, ¿y en cuántos vectores quieres? En 2, lo hago así. Comienzo de la cola, y con 2 vectores consecutivos llego hasta la cabeza. Llamémosle este vector A1 y a este vector A2. ¿Ya está? O sea que M no sería otra cosa más que A1 más A2. Pero alguien dirá, profe, ¿y lo puede descomponer en 3 vectores? Sí. Sería así. Comienzo de la cola, ¿ya? Comienzo de la cola, y con 3 vectores llego hasta la cabeza. Aquí está. Tienes B1, B2 y B3. Y ya te vas dando cuenta de que este método de descomposición es un método tremendamente poderoso. ¿Por qué? Porque un vector admite infinitas descomposiciones. ¿En cuántos vectores tú puedes descomponer un vector? Dependerá del problema. Tal vez te sea útil descomponerlo en 2, o en 3, o en 10, qué sé yo. Vamos a ver eso en un problemita. Ahora, yo voy a descomponer el vector en n vectores. Puedo poner así. Ese vector m sería un z1 más z2, etcétera, etcétera, etcétera. Y por acá, un zn. ¿De acuerdo? Un zn. Por lo tanto, voy a escribir lo siguiente. Digo, el vector m es igual, primera posibilidad, A1 más A2. Segunda posibilidad, B1 más B2 más B3. Enésima posibilidad, Z1 más Z2, y así sucesivamente hasta un ZN. Resulta que a este conjunto de vectores que se obtienen de la descomposición del vector m, a esos vectores se le llaman vectores componentes o simplemente componentes. Pongamos, ustedes se van a llamar componentes y por eso decimos que todo vector admite infinitas componentes. A ver, ¿y esto para qué sirve? Vamos a ver.
Para ello, veamos el ejercicio número 10. Ejercicio número 10. Dame un minuto para graficarlo. Entonces, ok. Veamos de qué trata. Dice así. 10. Calcular el módulo de la resultante de los vectores que se muestran en el cuadrilátero de la figura. M y N son puntos medios y Mn vale 20. A ver, pensemos un momento. Me piden el módulo de la resultante. Uno diría, profe, para calcular el módulo de la resultante, aplique esta formulita. Imposible. No puedo utilizar el método analítico. ¿Por qué no? Porque el método analítico me exige que yo sepa el módulo de cada uno de los vectores, cosa que no conozco, y además me exige que yo sepa el ángulo entre los vectores, cosa que tampoco conozco. Luego alguien diría, profe, entonces aplique el método gráfico. Podría ser, pero hay un pequeño problema. Para poder aplicar el método gráfico, yo debería tener vectores consecutivos. Esos vectores no son consecutivos. Profe, pero podríamos mover a los vectores. De repente agarrar este vector y ponerlo por acá. Sí, en principio se podría hacer. Pero, ¿te das cuenta que estaría forzando un poco la solución? Es decir, si me piden el módulo de la resultante, yo voy probando con los métodos que conozco, hasta que me convenzo de que el único método factible es el método de la descomposición. Alucinante. Mira qué rápido sale el problema utilizando este método. Lo primero que tienes que preguntarte es, ¿y en cuántos vectores me conviene descomponer a esos vectores? ¿En 2? ¿En 3? ¿En 4? ¿En 5? ¿En cuántos? Date cuenta que este lado es dato. Quiere decir que cuando yo descomponga, al menos una componente de ese vector tiene que estar metido aquí. Mira lo que hago entonces. Agarro al vector de azul y lo descompongo. Empiezo de la cola y mediante vectores consecutivos llego hasta la cabeza. Llego hasta la cabeza. Este vector de azul lo voy a reemplazar por estos 3 vectores. Ya está. Ahora voy a hacer lo mismo con el vector de naranja. Voy a descomponerlo en 3 componentes. Así. Comienzo de la cola y con 3 vectores debo llegar hasta la cabeza. Por lo tanto, lo que estoy haciendo es reemplazar este vector por 3 vectores.
sus componentes. Profe, pero originalmente tenía 2 vectores, ahora tiene 6. ¿El problema no es más difícil? No, es más fácil, ya salió. ¿Por qué? Porque observa que como m es punto medio, él con él suman 0. Como n es punto medio, él con él suman 0. Claro, ¿acaso no dijimos que la suma de un vector más su opuesto, esa suma era 0? Y se acabó el problema. ¿Por qué? Porque me está quedando un vector de módulo 20, el de azul, y otro vector de módulo 20. Ah, eso es recontra conocido. El módulo de la resultante de 2 vectores que tienen la misma orientación. Eso lo dijimos hoy temprano. Simplemente se calcula como la suma de los módulos. Se acabó el ejercicio. El módulo, la magnitud de la resultante es 20 más 20, o sea, 40 unidades. ¿Qué les pareció ese problema, chicos? Me preguntan, profe, ¿también podría haber utilizado base media? Pero base media sería para un trapecio. Y esto es un cuadrilátero, no es un trapecio. Difícil. Es más natural así, menos forzado. Pero fíjate, una vez que tú ya más o menos vas resolviendo problemas, ese tipo de cosas se te van a ocurrir. Vas descartando posibilidades. No sale con el método gráfico, no sale con el método analítico. Obviamente no puedo aplicar esto, porque esto es para resta de vectores. A ti te piden el módulo de la resultante, y entonces paso a este método, al método de la descomposición. ¿De acuerdo? Eso es. ¿Se entendió la solución del problema, chicos? Los leo. ¿Se entendió? Muy bien. Vamos a ver entonces ahora. ¿Puedes repetir la última parte? ¿Te refieres a esto de aquí? A ver, confírmame. ¿A esta parte de blanco te refieres? Ah, ya. Tal vez no lo ves así. Teoría de vectores. Si tienes 2 vectores A y B que tienen la misma orientación, el módulo de la resultante es la suma de los módulos de los vectores. Yo le llamé resultante máxima, ¿no te acuerdas? Está en la teoría. ¿A eso te referías? Ok. Eso es lo que he aplicado. Sino que está de cabeza, evidentemente, ¿no? No está en la misma posición, ¿no? Pero a eso me refería. ¿Está bien? Muy bien. Queda entonces perfecto. Ok. Luego vamos a ir con un par de operaciones más. Ahora lo que voy a plantear es un nuevo método. El problema con el método gráfico, el método analítico, es que son métodos que apelan demasiado al gráfico. O sea, son muy geométricos, quiero decir. Y la idea es hacerlo un poquito más abstracto. Utilizar más álgebra y menos geometría. Más álgebra y menos trigonometría. Y eso se puede hacer.
si introducimos el concepto de vector unitario. Y eso es lo que voy a empezar a desarrollar a continuación. Entonces, este sería punto número 3. Recuerda que el punto número 1 fue vector. El punto número 2 fue operaciones vectoriales, el álgebra vectorial. Y el punto número 3 es vectores unitarios, o vector unitario en ese caso, ¿no? Vector unitario. A ver, vector unitario. Ya te había adelantado un poco esto. Te dije que el vector unitario me sirve para determinar, para definir la orientación de un vector. Vamos a ser un poquito más explícitos, ¿de acuerdo? Lo que estoy diciendo es, mira, tienes este vector y podrías tener este vector y luego este vector, etcétera, etcétera, etcétera. Chicos, observen esos tres vectores. Pregunta, ¿qué tienen en común esos tres vectores? El de blanco, el de azul y el de rojo. ¿Qué tienen en común? Muy bien, Ariel. La misma orientación, correcto, María Isabel. Anthony, no está mal que digas la misma dirección por si acaso, pero recuerda, dirección unido con sentido, eso en uni le llamamos orientación. ¿Está bien? Acostúmbrate a esa terminología. Uni habla más de orientación que de dirección y tenemos nuestras razones. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, si esos tres vectores tienen la misma orientación, entonces lo que hago es inventarme un vector que defina esa orientación. Y ese vector, de acuerdo a lo que hemos dicho, tiene como peculiaridad la de tener un módulo, una magnitud igual a la unidad. Entonces, lo ponemos por aquí. Construyo un vector unitario U. Vector que tiene la misma orientación que el vector A. Y lo defino, y eso ya te dije en la mañana, lo defino así. El vector unitario U en la orientación del vector A se calcula como el vector entre la magnitud del vector. De la definición se deduce dos cosas. Primero, lo más obvio, la magnitud de U vale 1. Y 2, lo que te pedí que nunca olvidaras, ¿te acuerdas? ¿Qué te pedí que no olvidaras en la mañana? Dije así, ¿cómo construyo un vector? ¿Cómo era? ¿Qué multiplicaba? ¿Cómo construyo un vector? Muy bien, Adriel, está bien. También está bien lo que dice María Isabel, correcto. Módulo por unitario. Queda módulo por unitario. El vector A se construye como el módulo o magnitud multiplicado por el vector unitario. Eso es correcto. Muy bien. Ahora, es evidente que como existen infinitas orientaciones, arriba, abajo, izquierda, derecha, adelante, hacia atrás, diagonal hacia arriba, diagonal hacia abajo, etc., etc. Como existen infinitas orientaciones, obviamente deben existir infinitos vectores unitarios.
Pero entre esos infinitos vectores unitarios voy a inventarme 3 vectores unitarios y sus correspondientes opuestos. Profe, ¿por qué 3? Porque vamos a trabajar en el espacio tridimensional, en el espacio euclídeo. Mira por acá. Lo que planteo es lo siguiente. Digo así. En el espacio euclídeo, euclidiano, como quiera llamarle. Lo que tengo es lo siguiente. Primero, quiero que entiendas, ¿sí? Entiendas la nomenclatura de esto. A ver, tienes que ver esto en 3 dimensiones. Mi regla en este momento está en el eje Y, ¿ya? Eje Y. Mi regla en este momento está en el eje Z. Y, Z. Profe, ¿y X? X sería así. ¿Te das cuenta que X sería la tercera dimensión? ¿Te das cuenta que X ya no está en el plano de la pizarra? X es esto. Solo que como no lo puedo dibujar, entonces lo pongo en forma inclinada. Claro, es como cuando tú quieres dibujar un cubo. ¿Acaso este inclinado no representa la tercera dimensión? Eso es lo que quiero que entiendas en ese dibujo. X y Z perpendiculares. Z y Y perpendiculares. X y Y perpendiculares. Tres dimensiones. En ese espacio euclídeo o euclidiano vamos a colocar vectores unitarios a lo largo de cada uno de los ejes. Por ejemplo, vector unitario a lo largo del eje X. Entonces, él es el vector unitario Y. Vector unitario a lo largo del eje Y. Vector unitario J. Vector unitario a lo largo del eje Z. Vector unitario K. Por supuesto, vector unitario a lo largo del eje menos X, o sea, hacia adentro, sería el vector unitario menos Y. Menos Y. Vector unitario a lo largo del eje menos Y. El vector unitario menos J. Vector unitario a lo largo del eje Z negativo o menos Z. Vector unitario menos K. Menos K. Nota
que por definición la magnitud del vector unitario I es igual a la magnitud del vector unitario J y es igual a la magnitud del vector unitario K. Y eso vale 1. De igual manera, la magnitud del vector unitario menos I es igual a la magnitud del vector unitario menos J. Y esto es igual a la magnitud del vector unitario menos K. Y eso, por supuesto, es igual a 1. O sea, los vectores I, J, K con sus opuestos tienen la misma magnitud. ¿Cuánto? La unidad. ¿Por qué esto es importante? Porque con esto yo me doy cuenta que puedo expresar a cualquier vector en función de los vectores unitarios I, J y K. Eso te lo voy a comentar a continuación. Chicos, hagan una captura, por favor. Y ya para plantear la última parte, ¿sí? ¿Me confirmas? ¿Me confirmas? ¿Me confirmas? Tómale una captura. Por acá vamos a sacar esto, ¿ya? Ya está, ahora sí. ¿Ya está? Muy bien, Marisabel, gracias por comentar. Ok. Continuamos entonces. Eso sí lo voy a dejar un ratito todavía para poder ubicarnos. Muy bien. Lo que viene a continuación lo podemos plantear como si fuera un teorema. Teorema. Todo vector en el espacio puede expresarse como una combinación lineal de los vectores unitarios I, J y K. Escribámoslo. Y lo voy a poner así ya, teorema. ¿Por qué lo vamos a comprobar? Planteamos entonces lo que te acabo de decir. Todo vector en el espacio puede expresarse
como una combinación. Lineal de los vectores unitarios I, J y K. I, J y K. A ver, ¿cómo hacemos eso? Fíjense. Partamos del siguiente dibujo. En 3 dimensiones. X, este es Z, y esto es Y. Ya. Pongamos un caso concreto, ¿ya? Supongamos que tenemos un vector de este tipo. Chicos, traten de visualizar ese vector de azul. En el cuarto donde tú te encuentras, imaginariamente trata de trazar ese vector. ¿Notas cómo sería? Mira de dónde he comenzado. Y mira dónde he terminado. ¿Lo visualizan, chicos? Es la diagonal de tu cuarto, ¿sí o no? Ah, ya. Muy bien. Entonces, lo que dice el teorema que quiero demostrar es que este vector A, que es cualquiera, ese vector A se puede expresar como una combinación de I, J y K. O sea, algo por I más algo por J más algo por K. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Y cómo podemos probar esa afirmación? De la siguiente manera. Primera parte, hay que descomponer a ese vector. Vamos a descomponerlo en 3 componentes, donde cada una de las componentes debe ser paralela a uno de los ejes. Empiezo. Comienzo de la cola y con 3 vectores consecutivos debo llegar a la cabeza. Mira. Componente paralela al eje X más componente paralela al eje Y más componente paralela al eje Z. Nuevamente, traten de visualizar cómo sería el dibujo de las componentes en el cuarto donde tú te encuentras. ¿Ya? Esta componente iría por el piso, por allá, ¿no? Por allá, por el piso. Esta componente iría también por el piso, pero enfrente mío. Y esta componente sería como la columna. ¿Ya? Traten de visualizar eso. Muy bien.
A la componente del vector a lo largo del eje X le voy a llamar AX. A la componente a lo largo del eje Y le llamaré AY. Y a la componente a lo largo del eje Z le llamaré AZ. ¿Está bien? Ahora, por teoría, el vector A no sería otra cosa más que la suma de sus componentes AX más AY más AZ. ¿Pero notaron algo? ¿Se dan cuenta que este vector yo lo puedo construir? Otra vez, ¿cómo construyo un vector? ¿Qué es lo que te he pedido que no olvides nunca? ¿Cómo construyo un vector? Vamos, los leo. Módulo por unitario. Muy bien, Marisabel, muy bien. Módulo por unitario. Entonces, mira lo que hago. Mira lo que hago. El vector A sería AX módulo por unitario, pero el unitario a lo largo del eje X es el vector unitario Y más. Este vector AY es el módulo AY por el vector unitario, pero el vector unitario a lo largo del eje Y es J más módulo por unitario, módulo AZ por el vector unitario a lo largo del eje Z, K. Y esa sería la prueba de que cualquier vector se puede expresar como una combinación de los vectores unitarios I y J. Ahora, se puede demostrar lo siguiente. La magnitud del vector A es, y miren cómo voy a calcular la magnitud del vector A. AX elevado al cuadrado más AY elevado al cuadrado más AZ elevado al cuadrado. Chicos, ¿esto acaso no tiene la pinta de Pitágoras? Profe, pero Pitágoras son con 2 términos. Aquí es un Pitágoras con 3 términos. Ah, ya. Entonces, cuando yo me refiera a esta ecuación, diré, vamos a aplicar Pitágoras en 3D, como había comentado Juan Félix, ¿sí? Vamos a aplicar, para calcular la magnitud de un vector expresado analíticamente, así se dice, para calcular la magnitud de un vector expresado analíticamente, voy a aplicar Pitágoras en 3 dimensiones. ¿De acuerdo? Así nos vamos a referir. Muy bien, chicos. Culminemos esto entonces con un par de aplicaciones. Qué bonito problema de examen de admisión de UNI, el problema 11. Vamos a resolver ya para culminar, chicos, la 11 y la 12, ¿de acuerdo? A ver. 11 y 12. Vamos a aplicar esto último que he hecho por acá. 11 me dicen la D. Veamos si es cierto. Y más aún, ¿cómo sale? Que es lo más importante.
Ok. Veamos, chicos, la pregunta número 11. ¿De acuerdo? 11, la D me dicen. Vamos a ver. La figura muestra un cuadrado ABCD de lado una unidad. Si las curvas son arcos de circunferencia con centros en B y D, determine o exprese el vector C en términos de A y B. Y no es un problema muy antiguo, es un problema de examen de admisión de UNI del 2019-1. A ver. Me piden expresar el vector C en términos del vector A y B. Profe, ¿cómo hacemos eso? Nuevamente, lo que he estado preguntando a cada rato. ¿Cómo se puede expresar un vector? Fácil. Como el producto de su magnitud por el vector unitario. ¿De acuerdo? Empecemos calculando la magnitud de C. Para eso, tengo como dato que él es 1 y él es 1. Por lo tanto, toda esta cosa sería raíz de 2. Pero esto también vale 1. Ah, aguanta. Pero te das cuenta de la simetría, que si él es n, él también es n. Por lo tanto, si yo calculo cuánto vale n, 2n más la magnitud de C vale raíz de 2. Por lo tanto, ya tendría cuánto vale n. Ah, ya. Entonces, vamos por partes. Yo digo raíz de 2 es igual a 2n más la magnitud de C. ¿Están de acuerdo, chicos? Vamos, chequen esta ecuación. ¿Están de acuerdo hasta ahí? Muy bien. Profe, ¿y cuánto vale n? Vamos a averiguarlo. Ahora yo digo lo siguiente. Por geometría, yo digo n más magnitud de C vale 1. Porque si él es 1, él también vale 1. ¿No ves que es radio? Entonces, n más la magnitud de C vale 1. ¿Está bien o no? Ah, quiere decir que n es la magnitud de C, o 1 menos la magnitud de C. Allá lo mando acá. Reemplazo. Re 2 es igual a 2 veces 1 menos la magnitud de C más la magnitud de C. Por lo tanto, ¿tendrías cuánto? 2 menos 2 veces más una vez menos una vez pasa al otro lado. Y me queda 2 menos, en este caso, raíz de 2. Chicos, ¿estamos de acuerdo hasta ahí? Tú sabes más geometría que yo, así que verifique este resultado. ¿Esa es la magnitud de C? Vamos, confírmame. Muy bien, María Isabel, gracias. Ya tengo la magnitud de C. Me falta el vector unitario. Profe, pero no entiendo. Si para calcular C necesita el vector unitario, ¿cómo pretende calcular el vector unitario si no sabe cuánto vale C? Parece un círculo vicioso hasta que tú te das cuenta de lo siguiente. Miren este vector. Miren. ¿Alguien me puede decir quién es este vector de amarillo? Lo hice en la teoría. ¿Quién sería ese vector de amarillo?
A menos B, correcto. Es el vector A menos B. Aguanta, pero mira, observe el vector de amarillo y observe el vector de naranja. Observa A menos B y observa el vector C. Dime qué tienen en común. Hay varias formas de decirlo. ¿Qué tienen en común el vector C con el vector A menos B? Muy bien, Adriel, eso es correcto, pero también es correcto lo que dice María Isabel. Voy a quedarme con la respuesta de Juan Félix. El mismo, y también de Jocelyn, el mismo vector unitario. De eso me voy a aprovechar. De eso me voy a aprovechar. El vector unitario en la orientación de C es el mismo vector unitario en la orientación de A menos B. Y se acabó el problema. ¿Cómo calculo el vector unitario en la orientación de C? C sobre la magnitud de C. 2 menos raíz 2. Igual. ¿Cómo calculo el vector unitario en la orientación de A menos B? A menos B entre la magnitud de A menos B. Convénzanse que la magnitud de A menos B es raíz de 2. Claro, porque la magnitud del vector de amarillo es la diagonal del cuadrado. Y se acabó el problema. Por lo tanto, ¿a qué sería igual el vector C? Raíz de 2 menos 1 multiplicado por A menos B. Chicos, ¿se entendió la solución de este problema? Lo leo ya para terminar con el problema 12. ¿Se entendió la solución? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna duda, chicos? Muy bien. Muy bien. Culminamos con esto, chicos. Determine el vector unitario paralelo a la resultante del conjunto de vectores mostrados. Si la arista del cubo mide A. Me dicen por interno que sale la E. Vamos a verificarlo. La arista del cubo es A. El lado del cubo es A.
Los vectores son A, B y C. A ver, pensemos. Dice, determine el vector unitario paralela a la resultante. Ah, ya. O sea, lo que me están diciendo es, calcúlame la resultante en función de I, J y K, y con eso calcúlame el unitario. Ya, pero para calcular la resultante en función de I, J, K, ¿acaso no es conveniente expresar los vectores A, B y C en función de I, J, K? Y eso es lo que voy a hacer a continuación. Vamos a expresar a los vectores A, B y C en forma analítica, es decir, en función de los vectores unitarios I, J y K. Hagamos ello. Por ejemplo, voy a hacer así. A ese vector A lo voy a descomponer de la siguiente manera. Empiezo de la cola. Trazo una componente paralela al eje X y otra componente paralela al eje Z. Escuchen con atención. Este vector es menos A por I y este vector es menos A por K. Vamos, pensando. Convénzase que ese vector A es menos A por I menos A por K. Vamos. ¿Se entiende lo que acabo de decir, chicos? Profe, ¿por qué menos I? Porque este vector apunta hacia el eje X negativo. Le corresponde el vector unitario menos I. Profe, ¿por qué menos A por K? El A por el tamaño y el menos K porque este vector apunta hacia el eje Z negativo. Y en el eje Z negativo le corresponde el vector unitario K. ¿Ahora sí me entiendes? Vamos, te leo. No te veo convencido. Voy a hacer el vector B, ¿ya? Segunda oportunidad para que entiendas esto. El vector B lo voy a descomponer así. Una componente paralela al eje X y otra componente a lo largo del eje Y. Comienzo de la cola y termino en la cabeza. ¿Qué vector sería él? Él sería menos A por I. Y este vector sería menos A por J. ¿Se entendió eso, chicos? Vamos, te leo, para saber que me está siguiendo. Muy bien, Yuritsi, Adriel, Angie, ¿nadie más? Muy bien, cielo. Una última oportunidad, ya, última oportunidad. Atención. ¿Cómo sería el vector C, profe? Así. Comienzo de la cola. Una componente a lo largo del eje X y otra componente a lo largo del eje Z. Por lo tanto, el vector será menos A por I más A por K. Tú te preguntarás, profe, ¿y por qué está dejando espacios vacíos? Ah, porque el resto lo voy a rellenar con ceros. Más 0J porque no hay. Más 0K porque no hay. Más 0J porque no hay nada. Y ahora sí, suma. Eso es fácil. El vector resultante
que es la suma de los vectores, es sumar los que tienen i, menos 3a por i, los que tienen j, menos a por j, y los que tienen k se van. Él es el vector r. ¿A qué sería igual? El módulo de la resultante a Pitagorazo de lo que acompaña a i y lo que acompaña a j. No hay lo que acompaña acá, por si acaso, ahí nomás queda. Si quieres lo completo, más 0k, y acá sería más 0 al cuadrado, para que apliques Pitágoras en 3D. Y esto me sale a raíz de 10. Por lo tanto, ¿cómo se calcula el vector unitario? Fácil. El vector entre su magnitud. El vector sería menos 3a por i menos a por j, ya no le pongo el z, sobre a raíz de 10. O sea que al final de cuentas el a se va y te queda menos 3i menos j sobre raíz de 10. Y listo, chicos. Hasta aquí voy a avanzar el día de hoy. ¿Alguna duda hasta acá, muchachos? ¿Alguna duda? Muy bien. Voy a contestar ahora ese problema que me pidieron que revise y que es el siguiente. Fíjense, por acá. Te lo planteo, tú lo terminas de hacer. A propósito, déjame colocarlo en un mismo color. Esto sí lo voy a colocar con otro color. Y esto con otro color. Ya está. Allí sí se va a notar a dónde apunta este problema. A ver, dice, determine el módulo de la resultante en centímetros de los vectores mostrados, sabiendo que el radio de la circunferencia es de 5 centímetros. O sea que esto vale 10. ¿Está bien? Esto vale 10. Como él es 30 grados, la geometría me dice que como él es centro, esto tiene que ser 90 grados. Por lo tanto, este vector de color azul tiene módulo 5. Y el de amarillo 5 raíz de 3, pero que no me interesa. ¿Hasta ahí me siguen, chicos? Vamos comentando ya para terminar. ¿Hasta ahí me siguen? Muy bien. ¿Por qué he colocado a los vectores de amarillo? ¿No te das cuenta? Dime la palabra clave. Vectores de amarillo. Dime la palabra clave. ¿Qué observas? ¿Qué tienen de bueno? Muy bien, consecutivos. Por lo tanto, yo reemplazo
todos estos vectores, todos los de amarillo, por un solo vector, un vector que une la cola del primero con la cabeza del último. Se acabó el problema. Miren por qué. ¿Se dan cuenta que acá hay dos vectores de 5? 5 más 5, 10. Esto, 10. Este ángulo, 60 grados. Se acabó el problema. ¿Sabes cuánto vale R? 10 raíz de 3. Problema resuelto. Profe, no entendí la última parte. Lo que no he hecho y te estoy pidiendo es que apliques el formulón, ¿te acuerdas? Cómo calcular el módulo de la resultante de dos vectores, primero al cuadrado más segundo al cuadrado más el doble del primero por el segundo por el coseno de 60. Cuando hagas eso te va a salir 10 raíz de 3. Profe, ¿por qué sale este 10? Por el de naranja. ¿Y por qué sale este 10? Por el 5 de azul y el 5 de amarillo que acabo de colocarse, ¿no? 10 con 10 formando 60 grados. Y esa es la solución al ejercicio. Listo, chicos, ¿se entendió hasta ahí? Muy bien, muchachos. Entonces, continuamos ya la próxima semana, ¿sí? Gracias por su atención y nos estamos viendo, chicos. Cuídense bastante y a practicar. Hasta la próxima semana, Ayer. Cuídate, nos vemos. Chao.